Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí nuevamente para continuar nuestro estudio sobre el- la fe islámica, ¿no? El Islam fundado en Arabia por el profeta Muhammad. Muy bien, amigos. Aquí, antes de continuar, habíamos acordado que esta noche íbamos a hablar sobre las esposas y los matrimonios del profeta, pero me gustaría, antes de entrar en esto, eh, la semana pasada, el martes, mejor dicho, me faltó compartir con ustedes a ver si puedo hacerlo, aquí está. Muy bien, no sé si lo pueden ver ya. Perfecto. Esto es eh, la relación que tienen entre sí las, los califas. Como pueden ver, eh, Muhammad, el profeta, era perteneciente a los Hashem dentro del clan Quraysh. Y realmente, como podemos ver todos, aquí están los Umayyad, el califato Umayyad, la bestia esta en la Biblia. Está obviamente los imams acá, de allí, ¿cierto? Y después de los imams en 1909, o sea, estamos hablando de aproximadamente, si no recuerdo, más de 100, como 100 años, o saber, sí, más o menos 100 años después, en Cairo, en Egipto, se inicia lo que son conocidos como los califas Fátimas, ¿no? Fatimid Caliphs en inglés. Y que ellos decían que eran descendientes de Fátima, la hija de Muhammad, a través de su esposo Ali, bueno, de los hijos, por dicho, de Ali, los imams, ¿ok? Recordemos que estos a veces es difícil asegurar esto, pero bueno, eso es lo que ellos manifestaban. Y entre paréntesis están la base principal, la sede principal de los califas. Los Umayyad que estaban situados en Damasco y después de año 750, como pueden ver acá, cuando los califas abasids los masacraron y dieron por terminado, como 130 años después, 129 años después, si no me equivoco, perdón, serían 200, como 170 años después o 71 años después, uno de los únicos sobrevivientes de la familia de los Umayyad pudo en Córdoba, lo que es ahora España, continuar con ese califato Umayyad por casi 100 años, 102 años, si no me equivoco, bajo los abasids. Ya vimos, como hace la semana pasada, vimos un mapa de lo que era el imperio musulmán cuando los abasids eran califas por más de 500 años y que ellos tenían califatos, permitían califatos regionales. Entonces, lo de Córdoba era uno de estos. También hasta cierto punto, los fatimids, ¿no? Eh, Acá también tengo otro, déjenme ver si puedo, bueno, aquí está otro, pero antes de volver acá, quisiera que vean esto. Aquí está algo que esos son más o menos, se puede ver los califas, los califatos, por dicho, los califatos en, en forma paralela, ¿no? Eso empieza ya con los
abasids, cuando los Umayyad habían sido vencidos, ¿ok? Y los abasids, como pueden ver, estuvieron poco más de 500 años en el poder. Pero al mismo tiempo, en forma paralela, en Egipto estaban los Fatimids también, ¿ok? Que no necesariamente se llevaban bien entre sí, había mucha fricción entre ellos, pero coexistían de alguna forma. Y después están ahí los Ayubid, que es una cosa aparte, ya no vamos a entrar en detalles, pero quería nada más mencionar esto. Y obviamente hay un divorcio, no divorcio, hay un lapso de 1258 hasta la formación del Imperio Otomano, ¿no? Que ese también es otra historia, digamos, y que no vamos otra vez. Ellos formaron eh, el califato otomano, digamos, de los turcos, y que estuvieron en el poder hasta unos 400 años, hasta 1908, si no me equivoco. Me, disculpen, me corrigen, por favor. Cuando ya el califato del Imperio Otomano llegó a su fin, ¿no? Fue abolida, mejor dicho. Recordemos que en la fecha, actualmente, siguen habiendo unos líderes religiosos de unos muy pocos que se hacen llamar califas, ¿cierto? Pero eso no vamos a entrar en detalles, esos ya son, eh, bueno, en fin, ¿no? Eh, como que alguien se está ahogando en la piscina y patalea, pues, ¿no? Entonces, eh, no acepta, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ISIS, los infames ISIS que han hecho tanto daño, tenían su califa también, por ejemplo, ¿no? Su imán y su califa. Pero bueno, eso ya es otro asunto. Después aquí quería mostrarles también eh, esa parte que me parece interesante. Esa es una lista de los 14 califas, todos a la familia o la dinastía, no sé cuál es la palabra exacta, de los Fatimids, ¿no? De los Fátimes, digamos, de la hija de ellos sostenían que eran descendientes de Fátima, ¿no? Por lo tanto, también descendientes de los imanes, ¿no? El fundador en 909 fue Abu Muhammad Abdullah y que, como digo, es muy difícil, por no decir imposible, eh, saber si lo que él mantenía o que él aseguraba de que era descendiente de los imanes es cierto o no. Lo importante es que tuvieron eh, mucha influencia todo en Egipto y como dije antes, ojo que ellos recién en el cuarto, Abu Tamim es el que conquista Egipto y traslada, digamos, ¿no? A, a Cairo, la sede de su califato. Pero lo importante acá me parece, lo más resaltante, es que durante el califato de los Fátima, hubo, por ejemplo, en este periodo con Abu Ali al-Mansur, que fue el sexto califa de los Fátimas, que reinó desde 996 a 1021, por unos 25 años más o menos, aparece los Druze, ¿no? Que hoy en día, no sé si han escuchado de ellos, ya en tiempo de Bahá'u'lláh en Tierra Santa se encontraban ahí también, había cierta facción de ellos. Y después, por ejemplo, en tiempo de Abu Tamim, Mad al-Mustansir, cuando él fallece, hay una lucha interna
para ver quién debe ser su sucesor, cuál de sus hijos debe ser su sucesor, y eso lleva a que aparezcan, mejor dicho, que la secta, yo no sé, o sea, pues es la secta, Nizari, se vuelva a dividir también a su vez, ¿no? Se dividen. Hay aún en África, hay algunos que aún quedan. Después también, después del número 10, Abu Ali Mansur al-Amir, ya esos cuatro no son reconocidos como imanes, ¿ok? Por los ismailíes, ¿ok? Recordemos que los ismailíes son chiíes también, pero que ellos nada más llegaron, creo que al número 7. De ahí ya no continuaron, ¿no? Los 7 imams. Y ellos ya no consideran a ellos, esos califas, imanes. Recordemos que el calif es que ahora, cuando hablemos de los matrimonios del profeta Muhammad, vamos a entrar en esto un poquito tal vez. Los califs se consideran tanto líderes espirituales como líderes políticos, ¿ok? Tal como lo fue Muhammad mismo. Muy bien, y después con el 11, Abul Maimum Abd al-Majid, aparecen los Hafizí, Hafizí era pues parte de su nombre, y empiezan a aparecer esa secta también dentro del Islam, siempre Shi'e, ¿no? En fin, igual que el cristianismo, hay muchísimas divisiones, y nos es imposible realmente poder, eh, poder cubrir todo esto. No creo que se pueda ni debamos, que hay que hacerlo. Estamos aquí nada más para hacer un pequeño recorrido por la historia y por eh, la cultura musulmana. Esta noche entonces nos vamos a hablar sobre las esposas de Muhammad. Antes de empezar con esto, me gustaría citar en Luces de Guía. Lamentablemente no he tenido tiempo, acabo de llegar, pero pensaba buscar esa cita de la Casa de Justicia, donde alguien ha hecho una pregunta sobre, esos son más o menos lo que yo me acuerdo, ha hecho sobre la bendita belleza, ¿por qué tuvo 3 esposas? Ustedes saben que especialmente con el trasfondo cristiano, como que se considera que no haberse casado es un plus para Cristo, ¿no? Como que, no sé, no vamos a entrar en detalles, ¿no? Pero, y la Casa Universal de Justicia, lo que contesta para mí es magnífico, muy corto. La Casa dice algo así como que la manifestación de Dios es un hombre, es un ser humano. Y de acuerdo a donde ha nacido, vive como vive la gente de su época. Entonces, Baha'u'llah vivió como era la norma en su cultura, en su país, en su familia. A los 18 años se casó con Asiya Khanum. Quiero decirme que unos 5 años después o algo así, ahorita no quiero equivocarme, pero me parece que son 5 años después, se casa con su segunda esposa, que es una prima de belleza, que enviuda muy joven. Y su tía, de Baha'u'llah, su tía, le ruega a Baha'u'llah, por favor, porque este joven, ustedes saben que estamos hablando de países musulmanes donde, lamentablemente, a pesar de que Muhammad fue la primera manifestación de Dios en hablar a hombres y a mujeres. Ustedes saben que todo el libro, la Biblia, Antiguo y Nuevo, está dirigido a los hombres nada más, ¿cierto? Y habla de los creyentes, pero Muhammad es el primero que habla de
hombres y mujeres creyentes. Habla de creyentes hombres sinceros y creyentes mujeres sinceros. Es la primera manifestación que le da derecho de posesión a, a la mujer, ¿no? Recordemos que en tiempo de Moisés, en la Biblia, Antiguo Testamento, está claro, dice que el esposo, cuando no quiere a la mujer, la manda donde su familia. Dice, anda, vete, y se acabó. Viene Jesucristo y dice que ya no al divorcio, ¿cierto? Entonces, y Muhammad le da el derecho de posesión, derecho de heredar a la mujer, ¿no? Y esas cosas nunca antes habían sido dadas por una manifestación de Dios, nunca habían sido mencionadas, mejor dicho. A pesar de ello, sabemos que en muchas culturas musulmanas, no todas, pero en muchas, la mujer todavía sufre esas faltas de derechos. Especialmente, por ejemplo, los más extremos tal vez son los talibanes, ¿no? Que hemos escuchado todos de ellos, o también los que forman grupos extremistas como ISIS, ¿no? Eh, Entre otros, ¿cierto? Entre otros. Entonces, cada manifestación vive su vida como un ser humano normal, hace todo normalmente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Bahá'u'lláh, cuando se encontraba en Bagdad, alguien, ahorita no me acuerdo el nombre, le envía a una señorita, a una chica, a una mujer, que le sirva como doméstica, ¿cómo se llama? Empleada doméstica en su casa. Pero la cultura musulmana, hasta el día de hoy es así, los chiíes son así, ninguna mujer puede trabajar en la casa si no es la esposa del dueño de la casa. Por eso es que Bahá'u'lláh en Bagdad se casa con su tercera mujer, para que la mujer pueda vivir en la casa. ¿No? Entonces, esto hasta el día de hoy es así en Irán. Por eso es que, por ejemplo, yo, a pesar de que mis padres trabajaban, mi madre era una de las primeras mujeres hace pues tantos años, que en paz descanse, que trabajaba. Yo estoy hablando de hace 60 años. Las mujeres usualmente no trabajaban. Mi madre sí trabajaba. Y en la casa, nuestra casa, no había empleadas. Entonces yo, que era el hijo mayor, desde muy pequeño, aprendí a cocinar, aprendí a hacer lo que tenía que hacer. Y lo hacíamos, yo con mis hermanos. Cuando nuestro último hermano nació, el cuarto, que en paz descanse, falleció este año también, hace unos meses nada más. Mi hermano cuando nació yo tenía 12 años. Y cuando no estaba mi madre, ni mi padre, porque estaban pues en sus empleos, yo y mi otro hermano le cambiábamos el pañal, le preparábamos la leche en el biberón, etcétera, etcétera. ¿No? Lo hacíamos dormir, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una costumbre musulmana. Hasta el día de hoy es así. Entonces, hablando de Muhammad, es un caso muy peculiar cuando lo comparamos con otras manifestaciones. La bendita belleza en el libro de la certeza habla sobre la soberanía de las manifestaciones. Y él manifiesta, dice, y todos sabemos que históricamente a los ojos humanos, a nuestros ojos, la manifestación no tiene soberanía, ¿no? La manifestación, por ejemplo, está sometido a sus enemigos. Lo maltratan, lo humillan, lo encarcelan, a veces lo matan, lo exilian, como pasó con Abraham, como pasó de alguna forma, con Moisés, que digamos, de alguna forma, ¿no? Él se fue de Egipto
o como fue el caso de Baha'u'lláh, ¿no? Que fue exiliado 4 veces, fue encadenado, eh, el el Siachual, Pozo Negro, eh, o Jesucristo o el Bab, que fueron martirizados. Entonces, aparentemente, a los ojos humanos, no gozan, no tienen soberanía. Pero Baha'u'lláh dice en el libro de la certeza que ellos son soberanos. Y si desean la soberanía de este mundo, es cuestión de ellos. O sea, si la manifestación lo desea, lo puede obtener. Eso es lo que yo entiendo. Y eso está en el libro de la certeza. Los invito para que vayan al libro de la certeza y busquen esa parte que habla sobre soberanía. Habla en varias partes del libro, pero en una de ellas, bien claro, dice que la soberanía es la voluntad de la manifestación. Si la manifestación lo desea, o sea, para tener una soberanía mundana, lo puede tener. Y el caso de Muhammad, me parece a mí, es el que más se acerca a esa soberanía eh, mundana. ¿Ok? No sabemos por qué, yo no me atrevo, como dice Sean Effendi, jamás podemos imaginar lo que piensa o tenía en mente la manifestación. Eso está más allá de nuestra. Y yo ni me atrevería ni siquiera a intentarlo. Pero recordemos que Muhammad, cuando los de Yasreb, la ciudad de Yasreb, lo llaman, dicen, profeta, te aceptamos, ven a nuestra ciudad, y lo aceptan como su líder, ¿cierto? Y él se traslada de Meca a Yasreb y la ciudad cambia de nombre, Medina, que significa literalmente ciudad del profeta. Entonces, Muhammad, a pesar de una humildad suprema, se convierte en el jefe, en el líder máximo, tanto militar, porque recordemos, yo hablo militar porque los musulmanes eran guerreros, los musulmanes andaban con sables y con espadas y eran adiestrados en la lucha desde muy niños, ¿no? ¿Por qué? Porque esta era su cultura, esta era su forma de vida, ¿no? Entonces, y Muhammad nace ahí. Era muy bondadoso, misericordioso. A sus peores enemigos les bastaba pedir su perdón. Y él instantáneamente los perdonaba, a pesar de que sabía que no eran sinceros. La mayoría no era sincera. Pero bueno, a lo que voy. Entonces él se convierte en el líder, tanto político como religioso. Él es el profeta de Dios y también es el líder. Los musulmanes iban donde él a buscar guía, a buscar, a preguntarle, y él tenía la tarea de proteger a su pueblo. Abdul Baha mismo dice, ustedes lo han leído también como yo, que si Jesucristo hubiera estado también en la situación donde estuvo Muhammad, Jesucristo también hubiera agarrado una espada para proteger a las mujeres, a los niños y a los ancianos, porque pedían unos bárbaros a matarlos a todos. Y bajo el maestro Abdul Bahati se asegura que Jesucristo mismo hubiera hecho exactamente lo mismo. Entonces, cada situación, como dice Baha'u'lláh, ellos tienen sus dedos en el pulso de la humanidad y saben cuál es la enfermedad y cuál es el remedio. Entonces, la manifestación, en ese caso Muhammad, sabía exactamente qué hacerlo. Y Abdul Bahá mismo, en esa misma parte que habla sobre esto de que Jesús hubiera hecho exactamente lo mismo, dice que este uso de la espada, que a veces pensamos, ay, qué sangrienta, ¿no? Porque definitivamente ha habido muertes, ha habido sangre, ¿no? En los campos de batalla, todo eso. Pero Abdul Bahá, ¿qué nos dice? Que esto fue el mayor acto de misericordia. ¿Por qué?
porque sacó a los musulmanes de la oscuridad, de la negligencia, de la barbarie, los sacó a la luz y los convirtió en lo que sabemos, pues, ¿no? Que todo lo que hicieron para la humanidad, ¿no? Entonces, eso hay que entenderlo antes de poder empezar a hablar de las esposas. Él gozaba de cierta soberanía terrenal, ¿ok? No vivió nunca en un palacio, vivía en forma muy humilde, sobre una estera dormía, su piso de su casa, habitación, ya lo hemos mencionado, era de tierra, y él mismo, todas las mañanas, el mismo profeta recogía su estera y con una escoba barría su cuarto, que era piso de tierra. Imagínense ustedes, era tierra. Nunca quiso vivir con opulencia, nunca quiso oro o riqueza, jamás. Pero como era un líder religioso y político y un pueblo, muchos clanes lo habían aceptado como tal, entonces él también actúa como esto, tiene que actuar como esto. ¿Qué hacían, por ejemplo, qué hacen hasta ahora los reyes europeos, ahora que ya no tienen ningún poder real? Sus hijos usualmente se casan entre sí. El príncipe de Grecia, por ejemplo, se casó con la futura reina de Inglaterra. Un príncipe se casó con, ¿no? O el de, no sé, de no sé dónde, se casó con no sé dónde, ¿no? Entonces, se casaban entre familias. Y como el mundo musulmán, ese nuevo imperio musulmán, era de clanes, entonces varias de esos matrimonios servían para crear lazos. ¿Lazos de qué? Lazos de amistad, y para evitar derramamiento de sangre entre estos clanes poderosos. He hablado mucho, discúlpenme. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Sí, es en el sentido de que en el contexto de estas tribus árabes, esa costumbre de enterrar a las niñas que había en el contexto de donde vivía el profeta Muhammad, cómo esto se ha podido manifestar en la reacción del profeta, ¿no? Porque estás mencionando de que él ha tenido que conocer bien esas costumbres bastante deshumanizadas. ¿Cómo fue Ya, qué hizo en relación a estas está niñas perfecto. primeras? Ya. Me está hablando sobre Aisha, la que ha causado mucho. Sobre eso vamos a hablar, sobre eso vamos a hablar, ¿no? Pero como digo, me pareció necesario hacer ese pequeño introducción que me ha tomado mucho tiempo para entender el concepto que Muhammad no era un prisionero, no era un exiliado, ¿no? Porque si nosotros comparamos con otras manifestaciones, todos han sido exiliados, maltratados, eh, golpeados, torturados, ¿no? Pero Muhammad, cuando los primeros 13 años de su ministerio, sí es así. Es humillado constantemente, ¿no? En las calles, en las plazas, lo llamaban loco, lo llamaban, ¿no? Y otras cosas. Pero cuando una vez que él se traslada a la Medina, a la ciudad, y la ciudad, todos los clanes de esa ciudad, que era una ciudad agrícola en Arabia en esta época, se convierten al Islam y lo aceptan como su líder, entonces él cambia. Y con los años, a los pocos años, toda Arabia se rinde ante él. No por la espada, recordemos, él nunca atacó, él se defendía. Esa es una larga historia, tendríamos que
hablar muchísimo más sobre esto, pero él se defendía. Cuando atacaban, los mecanos, que eran los más poderosos de Arabia, no querían que la gente dejara de creer en los ídolos, porque su negocio era que venga toda Arabia a la Meca a rendir, no sé, pues, homenaje a esos ídolos, culto a esos ídolos en 4 meses del año, y esos 4 meses ellos se enriquecían vendiendo agua y comida, ¿no? A esa gente, que eran muchísimos. Entonces, uno de ellos mismos, Muhammad, era de este clan todopoderoso, empezó a decir que no existe un solo Dios. Todos son falsos. Los rompió, los echó fuera. Entonces, no querían que Arabia se convierta al Islam. Entonces, mandaron ejércitos a Medina para matar a Muhammad y a los musulmanes. Entonces, él obviamente tomaba medidas porque, una vez más, él ya se había convertido, era reconocido como el jefe, como el califa, que se entiende como líder religioso y líder político. Entonces tenía en sus manos la obligación, sin duda, de proteger a sus súbditos, de alguna forma, si así lo pongo. Y recordemos, el mismo maestro Abdul Baha dice que cualquier otro, inclusive Jesucristo, hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿no? Porque, ¿no? O sea, es así. O sea, entonces, no vamos ahora, no, hoy ya nos ha ganado el tiempo. Vamos a hablar sobre Aisha, vamos a hablar sobre su edad probable de Aisha, y vamos a hablar sobre, creo que son 11 esposas, o 12 creo, de Muhammad, que se conocen a lo largo de la historia. Y lo más interesante para mí es que Muhammad tuvo hijos con su primera esposa, que era 15 años mayor que él, ¿no? Él tenía 25, ella era una viuda, 2 veces enviudada, de 40 años, se casan y tienen, me parece que hasta 6 hijos, si mal no recuerdo. Todos eran, creo, mujeres, si mal no recuerdo. Y como digo, eso no es importante para el estudio, en mi opinión. Ya, si quieren, por internet lo pueden buscar y pueden ahondar más. Y de ahí se casa, sí, se casa con 10 u 11 más, pero ya no tiene ningún hijo, con ninguna de ellas. Y esto a mí me dice muchísimo sobre el motivo real del matrimonio, ¿no? Lamentablemente hay musulmanes necios, ignorantes, que dicen, no, se casó 11 veces, oh, qué macho, super macho. ¿Por qué? Porque en su débilmente atribuyen la grandeza de Muhammad al número de esposas. O sea, ese es algo totalmente absurdo, ¿cierto? Pero bueno, eso lo vamos a hablar ya, lamentablemente tiene que ser la próxima semana, pero voy a compartir con ustedes algunas cosas, tal vez se puedan quedar un poquito de tiempo más. Déjame ver si pueden ver esto, ¿cierto? Esto es, por ejemplo, las esposas del profeta Muhammad, que son llamadas en el Islam madres, mejor, de los creyentes, ¿no? Entonces, aquí están sus nombres, el año en que se casaron con el profeta, si eran viuda o no antes, y como se pueden ver, la gran mayoría son viudas. Todas, excepto el Zainab bint Jahsh, que era una divorciada muy joven, y Aisha, que era, bint, por si acaso, significa hija de, ¿no? Aisha era hija de Abu Bakr, ¿no? Abu Bakr. Eso después, aquí está, ¿no? Hija de Abu Bakr. Y narró más de 2000 hadices. Pero eso después ya lo vamos a hablar. Pero hijos con el profeta, su primera esposa, tuvieron 6 hijos juntos, a pesar de que la señora tenía 40 años cuando se casó con el profeta, pero tuvieron 6 hijos. Y después, miren, no tuvo ningún otro hijo. No. Aquí leen, dicen sí,
hablamos de Salama Hind bint Abi Umayya, un miembro de los Umayya. Tiene una hermosa historia, algunas tienen hermosas historias. Ella era de la familia Umayya. Después cuando aceptó al Islam, ¿cómo se llama? Era reconocida por su sabiduría y buen carácter. Y él, cuando se casa con el profeta, tiene hijos previos. Y el profeta los acepta como hijos adoptivos. Por eso dice sí. Pero el profeta no tuvo ningún hijo con ella físicamente. Nada más que aceptó a los hijos de ella como hijos propios, como hijos adoptivos. Entonces, esa parte, miren amigos, lamentablemente hay mucha falsedad. Yo mismo acá en algunas reuniones, amigos míos, conocidos míos, me dicen, no, Muhammad era, ¿cuál es la palabra cuando uno está con niños? Pedófilo. Y yo he tenido, inclusive a veces me he molestado un poco y les hablo que no fue así, pero lamentablemente esta es la imagen que los enemigos del Islam han usado para mancillar, para, ¿cómo le dicen? Para tratar de menospreciar a Muhammad, ¿no? Ese es, y como bajáis, como nosotros como bajáis debemos ser muy conscientes de que un profeta de Dios, una manifestación de Dios es infalible. Y lo que hace no lo hace por él, lo hace por nosotros. Entonces, ya ahora, bueno, ya me disculpo, he hablado mucho, pero me parecía necesario poner el contexto para poder entrar en este detalle. La mayoría bueno, todos los matrimonios, excepto su primer matrimonio, cumplía una razón específica. Una razón específica. Y vamos a hablar un poco más en detalle sobre Aisha, ¿cierto? Porque Aisha, por suerte, viene o era hija de Abu Bakr, un hombre muy poderoso, de un clan muy poderoso, muy rico, muy rico, y era un amigo muy cercano con Muhammad. Era uno de los primeros convertos al Islam y que amaba a Muhammad muchísimo y gastó toda su riqueza por el bien de los musulmanes, ¿no? Y él ansiaba convertirse en familia política, obviamente, de Muhammad. Por eso le insistía que se casara con su hija, Aisha, que no es su primera hija, sino su segunda hija. Y por suerte, por ser una persona tan importante, hay registros históricos de la familia de Abu Bakr. Y donde ya eso lo voy a dejar ¿cómo le dice? Como lo mejor viene después, a esa misma hora, por el mismo canal, pero el día martes que viene. Entonces, Muhammad al final acepta casarse con la hija de Abu Bakr para convertir a ese viejo anciano que lo adoraba y moría, insistía, por favor, cásese con mi hija. Y Muhammad acepta al final. Pero como dije, por suerte, hay registros históricos, muchísimos, y ahora los investigadores se están dando cuenta que los cuentos que han contado que Aisha se casó a los 6 años o a los 9 años, todos son falsos. Y con registros, ¿no? Registros de la familia de Abu Bakr, ¿no? En fin, una de las esposas, por ejemplo, fue un regalo. Van a disculpar que use esa palabra, hoy en día es muy feo, pero estamos hablando de 1400 años atrás. Y el gobernante de Cairo, de Egipto, mejor dicho, ahorita no tengo su nombre a la presente, le envía a una esposa como regalo. Y
y Muhammad lo acepta. No porque le gustaba estar con muchas mujeres. No, 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 no. Porque esos son lazos políticos, insisto. Antiguamente los reyes, ¿cómo hacían alianzas con otros reinos? Ustedes lo saben. ¿Y cómo hacían las alianzas? Con matrimonios. Con un matrimonio. Y Muhammad, hasta donde yo sé, es la única manifestación de Dios que gozó, si me permite la palabra, tuvo esa soberanía mundana. Estaba a la cabeza de un naciente imperio musulmán, que llegó a ser pues uno de los más extensos en toda la historia de la humanidad. Mucho más extenso que los romanos, mucho más extensos que los egipcios, mucho más extensos que los griegos, ¿no? Mucho más extenso que los incas acá en Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Entonces, y él fue el primer líder, no usamos la palabra rey ni esto, pero era el líder, era la cabeza de ese naciente imperio. Y cada vez más y más y más clanes se unían al Islam, y su poder crecía y crecía y crecía, ¿no? Entonces, recordemos esto cuando empezamos a hablar sobre sus matrimonios. No se casaba porque le gustaba estar con mujeres. Porque lamentablemente la imagen que nos han vendido por miles de años, por cientos de años, los enemigos de Muhammad, es que él le gustaba estar con mujeres. Y no es así. Falso, falso, falso. Y como han visto ustedes, la única que no era viuda es Aisha. Todas las otras eran viudas. Y a una de ellas inclusive bastante menos, más de 50 años. Eso ya lo vamos a ver la otra sesión. Les prometo que no voy a hablar muchos más, pero como digo, es necesario ponerlos en contexto. Si no estamos en el contexto, es fácil no entender motivos, ¿cierto? ¿Algún comentario, por favor, alguien? Sí, está bien hacer estas precisiones porque ha existido durante mucho tiempo, digamos, campañas de oscurecimiento del Islam, ¿no? Ante el público occidental. Eh, bueno, más recientemente, mucho se ha debido a acción de los propios musulmanes, es verdad, Por pero supuesto. todavía en el siglo pasado, digamos, décadas de 1970, 1980, lo que más había de prejuicios sobre Islam era fundamentalmente lo que los clérigos occidentales habían escrito, ¿no? Tratando de oscurecer la imagen del profeta, del Islam. Normalmente se cebaban en estos dos temas, ¿no? El tema de la guerra y el tema de la poligamia, básicamente. Así es. Para Gracias. terminar, a mí me gustaría recomendarles, ahorita no tengo la palabra exacta, pero no deberíamos usar Mahoma, Muhammad, mi opinión, usar Muhammad, porque Mahoma viene de una palabra inglesa, si no me equivoco, o latina, que es no, ahorita no me acuerdo de la palabra, que es una raza de perro. Entonces los enemigos de Muhammad le empezaron a poner ese nombre, como que lo latinizaron, pero usando el nombre ese de una raza de perro. Y en castellano se tradujo a Mahoma. ¿Ok? Así que yo sugiero, amigos, como bajáis, debemos llamar al profeta Muhammad por su nombre, ¿no? Y no por un título o una cosa media manipulada por los enemigos, ¿no? Entonces, eso es, También. sí, Además, el hecho de que los nombres propios
no deben traducirse. Es decir, por ejemplo, Bill Gates, nosotros lo nombramos como Bill Gates. No decimos Guillermo Puertas, ¿verdad? Su nombre es así, no se traducen los nombres, ¿no? Y si sabemos que el nombre del profeta es Muhammad, así se le llama. Gracias, Ben. Muy bien. Entonces, amigos, discúlpenme, no hemos visto mucho, pero ya estamos listos para hablar de los matrimonios del profeta Mohammed. Que la paz esté con él. Gracias. Alá Wafa. Gracias. Hasta el día martes. Vamos, amigos, suerte. Cuídense. Saludos a todos. Buenas noches.